Señores, sean todos bienvenidos a Mafesis TV Show y aquí estamos de vuelta con contenido para todos ustedes, invitándole a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y a darle like. Miren, hoy tenemos una entrevista, yo diría especial, porque hoy tenemos con nosotros un pastor, una persona que tiene una trayectoria que él se la va a contar aquí, o sea, parte de su vida, y decirle cómo él llega a lo que es los caminos de Cristo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás? Bien, ministro, estamos bien, gracias a Dios, sí. Vamos a darle el nombre suyo ahí a la gente para que vayan conociendo algo. Amén, mi nombre es Juan Manuel Mejía Valdés, cariñosamente Juan. Amén, así se me conoce como Juan. Y en victoria, amén. Esperando que esto sea de bendición para muchas personas. Sí, yo espero que sea así. Amén. Hermano, hace mucho que yo quería entrevistar. Bien, una persona que esté en los caminos del Señor, porque en las redes hay mucha vaina, muchas cosas, pero también hay que introducir la cosa de Dios. Así es. Yo quiero que tú me cuentes cómo nace este pastor que tenemos hoy aquí. Aleluya. O sea, su comienzo. Porque hoy tenemos un pastor, pero detrás del pastor siempre hay una historia. Hay una historia. Yo quiero que comencemos por lo que es la historia de ese pastor, la Gloria. historia de su vida. Amén, amén. Wow, cómo iniciar, amado, pero sé que será de mucha bendición porque será de edificación para muchas personas que lo necesitan. Amén. Mi vida, yo nací en Cotuí, barrio Enriquillo, Los Tocones, un barrio muy peligroso en ese entonces, ahora está un poco más calmado. Y se usaban mucho las pandillas en ese entonces, lo que eran las naciones, lo que eran las gangas, las famosas gangas. Sí. Y en medio de eso, siendo de edad de 13 años, 13, 14 años, recuerdo que uno de los líderes de esa pandilla se acerca a mí y me habla que ¿cuál es el que los jóvenes siguen más de aquí del barrio? ¿A quién es que los jóvenes escuchan más? Yo sanamente les respondo y le digo, bueno, a mí, porque yo le digo, vamos al río, no vamos por aquí, no vamos. Inocentemente no sabía que él estaba por formar una nación conmigo. Ya él tenía una nación grande, le llamaban los 42, los mayores, y nosotros íbamos a ser como quien dice los 42, pero los menores. Él quería formar esa parte. Luego me dice que le haga una lista. Luego me pide que se los reúna debajo de una mata de mango en un monte ya oscuro de una hora ya tarde. Escúchame, pastor, ¿cuántos más o menos eran en ese tiempo? En ese entonces iniciamos como algunos 25 jóvenes. Oh, pero eran muchos. Sí, luego creció mucho, luego creció más. Creció. Ahí luego se introdujo familia. Jóvenes llegaban de muchos sitios. Porque se iba corriendo la voz. Entonces, el objetivo de esa nación, cómo se nos presentó a nosotros, mira el engaño de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se nos presentó como que era para ayudarnos. Si alguno se metía conmigo, todos le caíamos. Se nos presentó en ese ambiente, que era algo de fiesta, que era algo para ayudarnos a vestir, para ayudarnos a comprar tenis, para ayudarnos a tener protección. Si algún grande nos ponía la mano, ellos salían a respaldarnos. Salía el grupo a proteger que le sucediera algo. A que le sucediera algo. Ahora, en esa nación corrían lo que es, y corren, porque sé que hay muchos lugares que todavía corre eso, corrían lo que es por norma, se rige por norma. No es que va a estar en la nación y va a andar como un llanero solitario. Había muchas reglas de cumplir. Reglas de cumplir. Muchas de esas reglas, mire cómo Satanás la mezclaron por la Biblia. Así. Hay una de esas reglas que dice que honre a tu padre y a tu madre, uno de los mandamientos. Sí, porque si no, se te será castigado fuertemente y expulsado de la nación. Esa era una de las reglas de ese lugar. En la Biblia había muchos mandamientos que estaban basados en la palabra, en esas normas de la nación. Entonces, ya luego pasa a que la nación no era un entretenimiento, no era un respaldo, no era, como decir, un gozo, un compartir. Ya pasó a la parte de que ya empezó a introducirse lo que eran las drogadicciones, los atracos. Muchos de los jóvenes que lo ponían a vender droga en distintos lugares.
los asaltos, habían distintos niveles en la nación. Y mira, yo le doy gloria a Dios que pude salir de ese lugar, porque en ese entonces mi mamá, mi familia era un tormento conmigo. Sí, me imagino. Sí, era un tormento conmigo. Para allá vamos. Yo quise introducir así, pero después vamos a ver cómo fue la crianza. Pero no quise introducirlo porque casi todas las entrevistas comienzan así. Nosotros empezamos de otra forma. De otra forma, así es. Entonces, ya que te interrumpí, cuando ustedes hacían los asaltos, la droga, ese dinero, ¿a dónde iba? Los beneficios, podríamos decir. Sí, eso decimos que ellos tenían mucho, o esas naciones tienen muchas cosas que es por la Biblia, porque ahí había tesorero. Okay. Había un tesorero. Si a algún hermano le faltaba algunos tenis, de la tesorería se tomaba para comprarle sus tenis a esa persona. Había tesorero, había secretario. Ahí hay lo que es primera, segunda, tercera. Era algo organizado. Organizado totalmente. Hay castigo muy fuerte en ese lugar. Jóvenes que se le daban tabla, palos, porque si le faltaban a otro. Yo no podía codiciar a la mujer de mi prójimo. Uno de los mandamientos bíblicos. Sí, claro. Están también plasmados en ese lugar, que no codiciará a la mujer de tu prójimo. Y todo ese tipo de cosas tenían, como decimos, leyes, pero el fondo que se hacía iba para la tesorería, para cualquier gasto, cualquier fiesta, cualquier compartir. Solo que para ese fondo llegar, era en atraco, en droga, ahí era que se conseguía. Sí, y que en todas las reuniones le llamaban 11. Luego estaremos hablando de los códigos de eso, que se hablaban. Hay personas que se hablaba frente de ellos en código, en número, y nadie sabía lo que se estaba planeando con esa persona. Y era planeando en número que estamos por secuestrar a esa persona, y era hablándole al lado y no sabía. Wow. Entonces, cuando decíamos que hay un 11 en una reunión, en medio de esa reunión, entonces se llevaba una ofrenda, una cuota de 25, de 50 pesos. Mira que hasta Satanás exige que se le ofrende, pero era para nosotros mismos. Cualquier receta que tuviera algún hermano que comprar, era organizado. Era una organización ligada a lo bueno con lo malo. Con lo malo. Una mezcla. Era una mezcla, así es. Entonces, Juan, ahora sí vamos a dar un poquito atrás. ¿Cómo fue la crianza de usted? Porque todo viene por la crianza, yo diría, mayormente. Sí, sí. Entonces, la crianza de usted, o sea, ¿usted vivió con su padre, su madre, los dos, o vivió solo con uno de ellos? Ok, mira, mi padre y mi madre siempre fueron personas de trabajo y de honra. Mi padre, un hombre con una trayectoria de 50 y pico de años en lo que es la electrónica. Una trayectoria muy larga en la electrónica y de edad también. Ahora, ¿qué acontece? Que en medio de mi hogar, todos mis hermanos, la mayoría son todos profesionales, la mayoría son todos de trabajo. Yo tengo 8 hermanos, de padre y de madre somos 6, de padre tengo 2 y también tengo hermanos de padre. O sea, fui criado en un hogar sano completamente. Pero ¿qué pasa? A mí me influenció la juntiña. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Los amiguitos, un amigo que llegó de Higüey, así empezó a meterme en los vicios. Eso no es nada, eso se prueba. Hay que tener mucho cuenta como padre, nosotros con quién dejamos juntar a nuestros hijos. Eso es espero que esto sea de mucha ayuda para personas que a veces vemos que a nuestro hijo lo está persiguiendo un amiguito que se ve medio tiguereado, se ve con una pela extraña, se ve que anda en un ambiente extraño. El niño empieza a adoptar ese tipo de comportamiento por estar en el medio y poder estar en el sistema. Sí, sí. Entonces, mi familia, yo me sentía avergonzado con mi familia. Yo me sentía totalmente avergonzado porque yo veía que mi familia eran todos bien, eran todos... O sea, tenían otro estilo. Otro estilo de vida. Que usted no buscaba ese estilo de vida, sino el de los amigos. El de los amigos, exactamente. Entonces, me daba vergüenza cuando mi propia madre me decía, o me reclamaba, pero yo veía que mis hermanos no eran de andar en problemas. Yo tenía temor de que a mi casa llegara una mala noticia. Ese era mi temor. Aún andando en eso. Ahora, yo estudiaba en el liceo. Así. Yo tocaba en la banda de música. Oiga, escuche que yo operaba, el enemigo me puso a operar en una dimensión de camuflaje. ¿Por qué? Porque yo era músico. Yo tocaba, soy músico hasta soy
¿Qué instrumento toca? Toco trombón de vara, estudio saxofón, toco tambora, percusiones. Okay. Y toco instrumentos de viento, de lectura. Toco en una banda de música de las Fuerzas Armadas. Y, ministro, en medio de eso yo estudiaba música, tocaba en la banda de música, en 4 bandas de música. Pero ¿qué pasa? Que por las noches, entonces venía lo que era la operación de la tiniebla. Wow. Ya por la noche, entonces leía la transformación. La transformación de mi persona. Entonces, a eso se debía, ministro, que a mi mamá, por más que le contaban de mí, ella no lo creía. Por más que le decía, porque el tipo está en cosas buenas, muchacho, músico, estudia. Exactamente. Ahí estaba el problema. Sí, entonces le decía, ministro, que mi crianza, yo veía a mis hermanos, lo que pasa fue que me influenció la juntiña. Tuve una buena crianza, pero la juntiña de la calle me influenció. Así que sí, quiero que en medio de esto algún padre observe bien a sus hijos con quién se junta y cómo está caminando, con quién está caminando, porque eso influye mucho. Sí, bastante. Entonces, Juan, cuando ustedes inician lo que son las naciones, ¿qué edad usted tenía? Yo tenía ya 13 años para 14 años. Y vine a salir Era un adolescente. Era un niño prácticamente. Le digo que se me engañó con Dulce, como presentándome que yo iba a poder mandar, que yo iba a poder tener poder, que yo iba a poder dar órdenes. Tenía hasta guardaespaldas, yo tenía guardaespaldas. También. Siendo un niño, yo tenía le llaman la sombra. Esa persona de que yo amanecía estaba buscándome en mi casa esperando que yo saliera para andar conmigo el día entero. y siempre mis padres, dos chamaquitos, dos muchachitos, pensaban que eran juntiñas, que siempre andábamos juntos, pero no sabían que esa persona tenía orden, de que si a mí se me hablaba más, esa persona tenía la orden de darle un machetazo, de cortar a alguien. O sea, nadie sabía en la casa que ese, vamos a decir, ese niño estaba ahí para cumplir órdenes. Para cumplir órdenes, sí era. Yo andaba con guardaespaldas prácticamente, era un niño. Y en medio de esa niñez, ministro, vinimos a parar a los cementerios haciendo sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificio se puede decir? Sacrificio mayormente utilizan con lo que es el varón de cementerio, o muchos le llaman San Elías, pero eran sacrificios a la tiniebla para hacer ceremonias, para juramentaciones. Con sangre. Con velones de colores, todo ese tipo de prácticas se llegaron a hacer en ese lugar, amado. La parte de lo que son los atracos, ¿cómo ustedes ejecutaban esa parte ahí? Los atracos se planificaban por niveles. No depende el nivel del joven en lo que se desenvolvía. Uno veía, como decimos, el voltaje, el potencial, el valor que tiene. Fulano siempre es meneado. Este da para esto. Y ahí uno lo entresacaba. Bueno, lo ponemos a que venda. Lo podemos poner a que tiene valor para tirarse con un arma y atracar a fulano. Este tiene valor solamente para que nosotros lo pongamos a lidería de este grupo, etcétera. Nosotros lo dividíamos por niveles, por escalones. Ahora, el nivel que se usaba en atraco, ese nivel, el nivel inferior no se daba cuenta de cuando salía en atraco. No se daba cuenta. No. ¿Por qué? Porque hacíamos reuniones y en medio de eso se despachaba el grupo que se iba, pero el otro grupo con el que se iba a operar los asaltos se quedaba ahí. En esos atracos llegaron a suceder tragedias como de personas que perdieran la vida. Sí, en medio de esos asaltos sí. Llegaron a suceder cosas que hasta el sol de hoy hay muchos de ellos presos. Hay muchos de ellos que por una contienda, por defender a otro, hoy en día están presos a 20, a 15 años, a 30 años. Hay muchos de ellos que perdieron la vida. En medio de esos asaltos, en medio de unos asaltos de esos, murió el líder de la nación. Él estaba asaltando. Él fue, como le dicen en el mundo, a jolopear un punto, a acabar con un punto, etcétera. Bueno, abiertamente, porque eso hace años para atrás. Sí, esa persona murió, lo mató, desaparecieron, apareció en Bonao. Wow. Apareció en Bonao, incluso picado su parte, fue un desastre, lo torturaron, lo violaron en medio de un asalto de eso. Hizo el trabajo bien, pero le cayeron atrás y lo descubrieron donde estaba. Cuando el jefe, el líder, desaparece, ¿quién sigue ahí? Ya operaba el que iba de encima de mí, el mayor suprema. Se cogía el mando. Se cogía el mando.
yo era la Suprema. Pero ¿qué pasa? Que quedamos siendo liderados por la Suprema. Recuerde que le decía ahorita que la nación estaba dividida en dos. Había una nación que le llamaban los grandes, los Sí. adultos. Esa Suprema, esa mayor Suprema que murió, tenía un segundo. Ese segundo se quedó comandando la nación completa. Tanto los grandes como nosotros. Luego ese desaparece y luego se introduce otro líder. ¿Por qué? Porque el líder de la nación tenía que tener autoridad total. Ya. Sí. Sonido, dominio en el barrio completo. Y de ahí pasó un sicario, incluso pertenecía a una institución de la policía. Se metió a la policía. Pero no, era militar, esa persona era militar. Ok, él era un militar, el tipo. Era militar. Bueno, eso no es raro. Pertenecía a un equipito, bueno, peligroso, eso no es secreto. Pasó a ser líder de la nación esa persona, y que cuando había cualquier toque de queda, cualquier allanamiento en el ambiente, esa persona tenía la comunicación y nos advertía a nosotros, la nación: hoy no salgan. ¿Por qué? Porque se me llamó fulano de tal, que hay toque de queda. Que mire cómo opera la policía y la delincuencia. Imagínense, a las 8 o 10 de la noche, o 10, 8, ya nosotros nos advertían. Ya en la tarde nosotros nos advertían, 5 de la tarde: mire fulano, hay una orden que nadie salga para la calle hoy, porque me llamó fulano de tal, el coronel, que hay toque de queda, y así, para que nadie salga. Entonces ya nosotros estábamos guardados. Por eso no podían operar, nunca podían agarrar que los delincuentes que están del lugar, que la nación que suena, solamente sonaba, pero no daban con nadie por ese tipo de cosas. Las armas que ustedes tenían, las buscaban en medio de los atracos, y esa persona quizá le conseguía alguna, el jefe de ustedes. Sí, mayormente las armas lo militaban los que eran los líderes. Armas de fuego lo militaban los líderes, y luego que esas armas eran utilizadas, volvían otra vez a esconderse otra vez. Entonces, una preguntita. Si se hacía un atraco, por ejemplo, a quitarle un motor a una persona, y había que disparar, casi siempre son dos que andan mayormente, o sea, casi así. De esas dos personas, ¿había uno autorizado a disparar en caso que hubiera que disparar? ¿O cualquiera lo podía hacer de un pronto en caso de...? No, mayormente se previene lo más que se pueda. Ya se dispara a lo último. Ya se dispara cuando es que mi vida está corriendo peligro. ¿Por qué? Porque el delincuente el tigre que es tigre, tiene un lema, por ejemplo, que no le gusta que le lleven cosas robadas. Porque entonces la policía andará detrás de él por dos cosas: por droga y por robo. Entonces yo veo que en los puntos, porque eso es muy sonoro, llevan los motores que se roban. Hay puntos de droga que sí, pero hay puntos de droga que no aceptan nada robado. No lo aceptan. De hecho, el que roba en ese entorno, ellos mismos lo descubren y hacen que busquen lo que se robó. Sí, la cuestión de los puntos, hay puntos que son así, que incluso en la zona no se permiten atracos. Sí, incluso basado en la pregunta que me hiciste, concerniente a la autorización a disparar, era la última opción. Esa era la parte extrema. Esa es la parte extrema. El delincuente usa mucho la presión psicológica cuando se tira a hacer un asalto, para que la persona entre en lo que crea que es en serio. Hay uno que es piloto completamente. Hay uno que es segundero completamente. La orden que tiene de no disparar. Así mismo actúa la policía. Hay un bueno y uno malo. La policía lo parando a usted siempre es como en la película. Hay uno malo. El prota y el malo. El malo le enchicha y le dice: tú estás preso, ven, dame. Entonces el otro que es bueno le dice: no, ven, vamos a hablar con él, yo voy a hablar por ti, mira, dame etcétera. Entonces eso pasa mucho en ese momento del asalto. Ahora, hay tigres que salen con la mente mala, que salen con la mente de darle un tiro a una gente, hay delincuentes que asaltan a una persona y no le hacen nada, pero hay otros que asaltan y le dan un tiro a la persona por el gusto. Pero ya esa persona no va a ser perseguida por el atraco solamente, sino también por el intento de homicidio. Entonces, en la nación nos cuidábamos mucho de que no hubieran ese tipo de problemas. Cuando ustedes algo les salía mal, que tenían que parar, quizás personas que perdían la vida, que llegaban todo normal, ¿qué se siente después al saber que quizás dejaste uno allí tirado, que perdió su vida? Bueno, quizás un padre de familia. No se siente ningún remordimiento, o eso va trabajando en la mente lentamente. La conciencia inmediatamente, luego que te suelta la adrenalina, la conciencia te visita y empieza a trabajar. Luego que sale la droga.
cabeza. Empieza a trabajarte. Hay muchos que para salir de eso, de esa conciencia, se refugian en el saliendo del asalto, se refugian en el droga. Y ya no le dan mente a eso, ya no le dan mente a lo que pasó, a lo que no pasó. Siempre incluso hay uno que empieza a ser como más misericordioso y empieza a decir, no debimos hacer eso, no debimos darle ese tiro a esa persona, no teníamos que cortarla, no teníamos que hacer. Entonces el otro lo que le dice, ya tú me vas a molestar la nota, me va a bajar la nota, vete de ahí con eso, ya eso pasó, ya deja eso, vete. Sí, es un lío. Es un problema, pero la conciencia automáticamente te visita. Ahora, hay tanta maldad en el ambiente que mayormente es muy poco lo que la conciencia tú la sientes, porque hay demasiada maldad en el ambiente. Y lo que se suena es, en medio de ese ambiente hay mujeres, hay menores, hay muchas menores que la ven en los liceos. Mira, de hecho, quiero abrir un paréntesis aquí, porque esto será muy edificativo. Yo recuerdo que la mayoría de grados en lo que fue nivel secundario, yo los reprobé, los quemé. ¿Por qué? Porque la nación opera en los liceos. Esto es serio. Okay. Atención a los que son, ¿cómo se llama? Policía escolares, sí. Eso opera. En ese entonces no había policía escolar en el liceo. En ese entonces no había porteros, y mayormente los porteros tenían miedo porque era una pandilla de 60 hombres, 50 hombres, todo el mundo con collares. Entonces los maestros inocentemente tenían sus collares. Sí, collares, ahora por rango. Los collares son por rango, igual que los de identificación militares. La nación usa sus collares por rango. El collar que usaba era de 365 dígitos o 3D. Entonces ahí venían una añadidura que eran 3D de más metros, 3D, quiere decir por el rango, así mismo la identificación. Quien conoce la norma, conoce que cuando mira un collar de eso, dice, no, ese tiene tal rango. O sea, pero espérate, entonces, eso de las naciones, hay que tener un libro para tanta cosa. Para tanta cosa. Eso tanto código, sí, eso son 365 códigos que tenía esa nación. Hay más códigos. Wow. Esa nación, mientras más tú te supieras código, más ascendía. Hay que conocer las leyes en todas las áreas. Cuando una mete para, cuando la policía hay que conocer sus derechos. Entonces hay más naciones que son los King, los Nietas, que eran enemigos de la nación 42 de nosotros. Casi siempre son enemigas una a la otra. Enemiga. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando te para un jefe de otra nación a preguntarte por ese collar que está usando, tú tienes que saber qué significa. ¿Por qué tú portas esa cantidad de 3D? ¿Por qué los colores? ¿Qué significan los colores? Wow. Hay unos colores que lo usan mucho, que la nación de nosotros mayormente es rojo, blanco y negro, que significa poder, amor y paz. Pero donde verdaderamente hay poder, amor y paz es en el camino de Jesucristo. Hay paz, hay poder y hay amor. Para allá vamos, para esa parte, pero vaya a ver si recuerda, qué sé yo, algún hecho que hicieron o que usted hizo en la calle que todavía... Bueno, yo pienso que ya usted no es que lo ha olvidado todo eso, pero ya la cosa ha cambiado porque ya usted lo que se dedica a la cosa de Dios. Sí, sí. Pero siempre hay cosas que uno quizá lo va a recordar siempre, quizás errores que uno cometió. Tanta cosa buena como mala, uno siempre la va a llevar. Como malo, sí. Más o menos, ¿qué usted recuerda que tal vez le tocó la conciencia de verdad en esos tiempos cuando lo hicieron? La conciencia, bueno, ministro. Y mira, voy a abrir otro paréntesis aquí antes de entrar, sí, okay. Porque toqué el punto concerniente a los liceos. Que es importante. Es muy importante porque es que mi padre invertía en ropa. Atención, hijo, con esto que Dios está permitiendo que se hable aquí. Mira, mis padres invertían en ropa, en zapatos. A veces hacían esfuerzos hasta dejar de comer bien para comprar mi ropa, mis útiles escolares. Y la juntilla en el liceo, yo salía para el liceo, pero yo a las 8 no entraba a la aula. Nosotros nos íbamos a los ríos. En los ríos pasábamos el día, entonces a las 4 de la tarde ya nosotros regresábamos con nuestra mochila, sí. Nuestra mochila, nuestra ropa de uniforme de escuela, como que llegamos del liceo. Llegaron de allá. Pero mentira, entonces a eso se debía que yo reprobaba y me quemaba por ese tipo de cosas. Entonces en los liceos opera mucho la juntilla, la nación opera mucho en los liceos. ¿Nunca llegó a hacerse bachiller? No pude llegar a ser bachiller por esa parte. Otra parte que me dio mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque toda mi familia sí pudieron terminar, la mayoría pudieron terminar todo el bachillerato. Qué bueno. Muchos de ellos, yo doy gracias a Dios que ellos pudieron terminar en medio de ese ambiente. Un hermano mío que por poco también hice daña, que yo siendo menor que era el jefe de la nación. Pues el hermano estaba... Un hermano mío en la nación también. Okay. Y ahí hay tanta inmisericordia
que si he cometido un error, yo mismo lo tenía que, ¿cómo se dice? Sentenciarlo. Sentenciarlo, sí. El castigo. Entonces, en medio de eso, me dio mucha pena un hecho de maltrato que viví aparte de atraco, de cosas, un hecho de maltrato que se vivió en la nación con una joven, que se le dieron una tabla, porque la tabla tiene tres niveles, rojo, marrón y negro. Quiere decir con el pantalón, sin el pantalón y totalmente desnudo. Una tabla gruesa, como de esa 4x4. Ah, pero es una cosa. Una tabla, entonces un tipo fuerte era el que daba los castigos. Eso era parado ahí. Y cuando se estaba castigando a esa persona, nadie se podía reír. El que se reía ahí en medio de la reunión mientras le estaban castigando, porque es un hermano. Oiga, ¿qué te enseña eso? Voy a entrar más luego, ojalá Dios nos permita más adelante, porque veo una guerra muy fuerte en las religiones, mucha batalla. Sí. Entonces yo veo que en esa nación te enseñan a que ames a tu hermano. En esa nación, mientras se estaba castigando a mi hermano, yo tenía que sufrir eso. Yo tenía que dolerme de eso. Si yo me reía, entonces el castigo de esa persona se me ponía a mí. Wow, pero ellos llevaban unas reglas, o sea, la aplicaban de una forma que a veces tú lo mirabas de una parte y decías, esto es bueno. Esto es excelente. Porque se está haciendo lo correcto, sí. Pero es como dije ahorita, se ligaba lo bueno con lo malo. Con lo malo. ¿Cómo llega tu hermano? O sea, tú lo introduces a esos caminos. En el mismo renglón de la lista, de hagamos la lista para ver cuántos jóvenes podemos reunir, eso es para fiesta. En ese mismo renglón él se añade, porque era mayor que yo. Escúchame, le decía que esa muchacha, me acuerdo que su nalga quedó con unos ronchones negros destrozados. Eso me imagino dándole eso me conmovió el alma. Me conmovió el alma porque quedó que no podía ni sentarse prácticamente. No podía sentarse. No sé en su casa cómo se hizo. Te iba a preguntar eso, que cómo es. Si que después llegaban y los padres seguro no se daban cuenta porque llegaban con otras amiguitas, llegaban chechando y directamente para la habitación. Y no se daban cuenta de qué pasaba. Había familias que se daban cuenta de que los muchachos estaban. De hecho, el temor de mi mamá era eso, cuando por fin descubrió que yo estaba en la nación. Descubrió mi cuaderno, donde estaban escritos todos los muchachos. Donde estaban escritos los muchachos, donde estaban escritos las normas. Y ahí fue que ella me confrontó. Entonces era el temor de ella, que la nación fuera a la casa, hacerle daño a la familia. Sin embargo, la nación tenía leyes que nosotros teníamos que proteger a la familia. Sí, pero al final ya estaba en la casa la familia, la nación, porque ya habían 2 miembros. Sí, sí. Entonces, cuando los padres se dan cuenta de esta situación que se está dando con ustedes, ¿cuáles medidas ellos toman? No, lo que tomaban, por ejemplo, mi mamá conmigo tomaba la medida de aconsejarme mucho, pero ya siempre con el temor. Ya había un temor porque ella sabía que era una nación demasiado grande. Y que ya en el canal 10 de ese lugar estaba sonando la nación. Se está mencionando tal cosa, entonces ella lo que me aconseja mucho, mi hijo, esa juntiña, ¿qué pasa? Me están diciendo tal cosa. Pero que ella veía que yo actuaba de una manera tan discreta que le era difícil creerlo. Okay. Le era pesado creerlo, porque es que un muchacho músico salía para el liceo, estudiaba, me iba a mi clase de música, jugaba pelota, jugaba basquetbol. Pero una vida normal. Una vida normal, pero que ya en la noche, entonces venía lo que es la transformación. La Biblia habla de eso, de que la tiniebla opera en la noche, mucho. La mayoría de esos muchachos que andan a las 4 o las 3 de la mañana no es porque quieren, es porque su jefe les dio una orden a veces de salir a hacer fechoría, hacer cosas. Y hay veces que yo llegaba a las 3 a las 4 de la mañana en esas situaciones. Ahora, concerniente a los casos que me movieron la conciencia, ese fue uno de los casos que movieron la conciencia. Es de la muchacha. Es de la muchacha. Aparte de cosas que uno veía, que a fulano le dieron un tiro, todo eso uno lo veía. ¿Por qué no nos molestaba? Porque uno lo veía como que era que se lo mereció. Uno lo veía porque que ya ustedes estaban envenenados con esa regla que yo tenía. Sí, la regla de nosotros era que fulano se mereció eso. Fulano lo mataron, le dieron tantos tiros, tenían que darle más tiros. Porque se lo merece. Se lo mereció. Se puso de chivato, se puso a hacer aquello. Entonces era un nivel que uno no le daba mente a eso, uno se gozaba cuando eso le pasaba a esa persona. Ahora, sí cosas que te movían la conciencia, era cuando tú veías cosas como injustas.
ese tipo de cosas, así como en el caso de las muchachas. ¿Llegaron a caer presos algunos? Sí. Estando en la nación. Estando en la nación, sí. Pero ¿qué pasa? Que en las naciones corren más fuerte en las cárceles que afuera. Nacen de las cárceles. Sí, ya mayormente yo creo que de ahí es que nacen. Sí, nacen de las cárceles. De hecho, cuando llegan a la cárcel es muy difícil. Gracias a Dios nunca me permitió caer preso, pero sí iba a visitar a nuestro jefe cuando él también cayó preso. Cayó preso. Cayó preso y nosotros íbamos allá. Ahora, ¿qué pasa? Que entrando a la nación, a la cárcel, cuando alguien cae preso por algún delito, lo primero que mayormente los jefes de cárceles le preguntan, ¿tú perteneces a alguna nación? ¿Perteneces a alguna ganga, algún grupo? ¿Por qué? Porque la cárcel en ciertos lugares está dividida por pabellones, por lugares, por grupos. En este lugar están los 42, en aquel lugar están los King, en aquel lugar están los Nación. Entonces, para evitarle problemas a la persona que llega, lo tratan de mandar a su área. A su nación. Donde está su nación, donde está su hábitat. En la nación, tanto lo de afuera como lo de adentro, cuando se juntan se protegen. Sí, exacto. Y nos manteníamos en ese contacto. Fulano, mira, para allá, fulano va, cayó preso, lo agarraron en un atraco, va para allá, para que tú lo recibas. Esa persona se encargaba de hacer el ambiente para que esa persona llegara. Por eso, por el temor, hubieron muchos jóvenes que entraron a la nación. No porque querían pertenecer a la nación, sino por protección. Por protección. Sabían que iban a caer a la cárcel, sabían que podían tener un problema. Entonces se añadían a la nación para que tuvieran, para tener protección, tener cobertura. Entonces dijimos ahorita que los castigos había una persona en específico para darlo. Para darlo, esa era la disciplina. Ese no ponía a nadie, que ven tú nada, No. ese, él solo. Exactamente, ese era solo, que era un tipo zurdo. Fuerte, un tipo. Un zurdo, pegaba duro, me imagino. Un tipo con tres tamaños de mí, hermano. Ay, mi madre. Gigante. De hecho, esa persona, gracias a Dios, salió de eso. Me parece que está en Estados Unidos. Ese no fue el que encontraron por ahí. No, ese era el jefe de la nación que encontraron muerto. La disciplina de la nación, ese está bien, está en Estados Unidos, Dios lo logró. No es cristiano, pero yo vivo arriba de él, que se arrepiente. Qué bueno. Pero ya no, él trabaja, tiene su peluquería, peluquero. Muchos de ellos lograron hacer su familia, lograron hacer Dios les dio la oportunidad de que hicieran su familia. Muchos tuvieron hijos, se quitaron del medio. Otros tuvieron la mala dicha de morir en esa red diabólica. Yo creo que la etapa más peligrosa de los jóvenes es de los 12, 13, ya hasta los 20 y algo, cuando madura. Sí, porque la adolescencia es muy fuerte en la juventud. En la juventud. Otros no murieron en ese lugar, se fueron a otro pueblo. La nación le exigía que volvieran. Así. La nación, cuando se calentaba mucho, daba luz verde. Hay luz verde, ya eso se decía que nadie podía tirarse un saludo. Que esa es otra parte, no se puede montar por ahí, la parte que hay veces personas que ven tirándose fotos, haciéndose señas. Hay personas que se tiran señas así, se tiran señas así, se tiran señas así, y no saben que esos son símbolos de naciones. Ese era un saludo. A mí tenían que saludarme con esta corona. Esa era la corona principal de una suprema. Esa era la corona de una suprema. En caso que tú te encontraras con alguien, él tenía que hacerte ese saludo donde quiera. Si no lo hacía, ¿qué tenía pasaba? castigo. Yo podía ponerle disciplina. Tiene tantas tablas, tienes 15 tablas, Ay, tiene 20 tablas. Vaina. El martes hay un 11, tiene tanta tabla, marrón. Nunca nadie se reveló a los castigos. No podía revelarse porque entonces... Bueno, tenía un grupo ahí. Había un grupo encargado de ir a buscar personas. Fulano no vino a la reunión y tiene tanta tabla, búsquenlo. Ay, mi madre. Ese grupo iba a tu casa y te buscaba. Ese era el miedo de los padres, ese era el miedo de mi mamá. Pero que yo siempre tenía como esa confianza porque era el líder de la nación. Encima de mí había otro que era el mayor supremo, pero él no molestaba con reuniones, yo me encargaba de las reuniones. Ahora cuando él me decía, no, esto hay que hacerlo por aquí, yo lo hacía por así. Entonces la parte de la droga, ¿cómo se manejaba en la nación? Se manejaba por escala. Mayormente. Me explico mejor. ¿Ustedes compraban la mercancía para revenderla? No, voy a entrar por ahí, el área que le digo, donde murió el jefe de nosotros. Fue jolopeando o atracando un punto de droga. Bueno, sí, cuando jolopean se llevan todo. Ahí está el problema. Que entonces eso trae mucha muerte, trae secuestro, vuelvo y le digo, no sé dónde pasó. Muchos enemigos, no sé dónde. Una vez tuve un problema con gente de aquí, de la zona también. Muchos lugares peligrosos, pero que mayormente siempre eran secuestros que reunían toda esa droga. Entonces de esa droga se vendía. Pero mayormente la nación de nosotros, que era los menores,
no mezclaban esa área. Ah, esa la hacía la otra nación. Grande. Lo grande. Ya eso eran gente que tenían carros, tenían armas de fuego, gente que usted lo veía con negocio y pertenecían a la nación. Wow, sí. Hombres formados con familia, mujeres con familia, hombres ya maduros que lo ven que son personas decentes supuestamente. Sí, parecen ser. Pero mayormente ellos les respetaban los vehículos para los asaltos, para los atracos. Entonces, de esa se atracaban puntos, era lo que ellos era la que usaban para el grupito vender. Mayormente así. Entonces, en el área de lo quiero entrar, devolver un poco a lo que es los saludos, porque es que yo veo muchos jóvenes. Mira, de hecho, eso da pena que veo hasta jóvenes cristianos. Y usted lo ve con un flow, tirándose fotos, haciendo señas. Sí, y no saben que esos son símbolos diabólicos. Y usted lo ve que ellos se tiran fotos haciendo señas y no saben que están haciendo. Mira, todas esas señas son de naciones y no saben. Todas esas señas. Y no saben que son de naciones. No saben. Ahora, los saludos eran por rango que se usaban. Como los militares. Como los militares. Un raso saludaba en las naciones por rango, así mismo. Un soldado normal saludaba por todo normal, lo podía saludar así a discreción si no había gente. Lo podía saludar así a discreción. Lo podía saludar así a discreción. Ahora, el saludo de la Suprema y la Mayor Suprema era, como le digo, era la corona principal, esa. Que no podía tirarse el saludo a otra persona. Yo podía perdonar a esa persona si lo veía delante de su padre, pero como quiera tenían que hacer el esfuerzo de saludar así. Aún estando delante de su familia. Esto es una entrevista, más que una entrevista sería una conversación que es para concientizar. Porque mira eso de los saludos. Yo tengo años en la calle dando vueltas, yo no sabía que tenían tanto significado. O sea, hay muchos chamaquitos ahora en la calle que, como tú dices, muchas fotos, mucha vaina, muchos saludos, pero a veces ni saben de dónde viene eso. Ministro, y me duele porque es que a veces jóvenes de esos murieron. Jóvenes que usaron collares sin saber lo que significara, se le hicieron un X en el pecho con alfileres. Bien, señores, entonces yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, después quizá haremos una segunda parte. Vamos a mandarle un mensaje a esa gente ya para concluir. Amén, amado. A todos los jóvenes que llegará este video, que esperamos en Dios que sea de mucha ayuda para tu caminar. Cuida lo que es la juntiña. La juntiña te pueden encaminar por cosas que quizás tú no quieras hacerlas, pero por sentirte bien en el sistema que ellos están, te llevarán a practicarla. Eso es a la juventud. También hablarte concerniente a que tenga mucho cuidado con lo que es las señas, lo que es collares. Hay cosas que desconocemos y lo que al final traen problemas. Entonces, más lo que es la juntiña te puede llevar a la perdición. Ahora, a los padres, mirad bien nosotros siempre con quién nuestros hijos se juntan. Yo creo que el amor no quita conocimiento y que por más que nosotros amemos a nuestros hijos, eso no significa que nosotros no le demos corrección, no lo castiguemos, no le demos sometimiento y le demos seguimiento a la juntiña que anda con su hijo e hija también, porque en ese lugar había muchas jóvenes y muchos jóvenes perdidos y hasta el sol de hoy están perdidos en la drogadicción, todo porque un amigo lo llevó. Así que a los padres, vela bien con quién andan tus hijos, y a los hijos siempre oír la voz de nuestros padres, porque aunque en el momento no lo entendemos, ellos sí saben por qué nos están corrigiendo. Amén. Espero que sea de bendición para ti y que este testimonio te ayude mucho a cambiar el estilo de vida que lleva. Muchos de mis compañeros murieron y otros están presos, que hasta el sol de hoy no han podido salir de la cárcel. Amén. Refúgiate en Dios. Jesucristo es el único camino y el único que trae paz al hogar se llama Jesús. Amén. Yo quiero también aprovechar y orar por ti para que donde quiera que tú estés, la fortaleza de Dios te cubra en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Dios amado, que donde quiera que haya alguien que esté envuelto en la depresión, envuelto en la tristeza, envuelto en la angustia, envuelto en la desesperación, pueda conocer a tu Hijo amado Jesucristo. Que donde quiera que yo esté en Espíritu Santo, sea tú guiándolo, sea tú protegiéndolo, sea tú librándolo de todo mal. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, refúgiate en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús.
Bien, señores, entonces miren, compartan este contenido, el enlace ustedes lo comparten para que esta entrevista viaje por toda parte. Compártanlo con todas sus amistades, comenten con respeto y denle like a nuestro contenido. Y esto es Mafesis TV Show. Amén.